Hola, buenos días, buenas tardes, queridos lectores en construcción, ¿cómo están? Qué gusto vernos en sábado. Es que ya nos extrañamos. ¿Cómo les va, queridísimos Irene, Adriana, Yasmín, Marisa, Sabrina, Paulina, Laura Elena, Carlos, Georgina, Eduardo? Muy bienvenidos a todos los lectores en construcción. Qué bueno que están aquí porque hoy tenemos una charla de contexto con una, además de amiga mía, alguien a quien yo reconozco como una de las personas con quien mejor y más he aprendido sobre la cultura rusa, sobre la literatura. Seguramente algunos de ustedes recordarán que hicimos un taller sobre teatro ruso, nos lo pasamos sensacional, fue un exitazo y a mí me encantaría que se repitiera la experiencia, porque es un placer escuchar y sobre todo aprender de Elena Sinitsilla. ¿Cómo estás, Elena? Feliz de verlos de nuevo, feliz de escucharte, Esperanza. Qué gusto reconocer efectivamente varias caras, varios nombres y apellidos a quienes ya tuve el gusto de conocer previamente. Pues Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí con ustedes hoy. al contrario, muchísimas gracias a ti por de verdad voluntariamente y con toda la gratitud de tu tiempo y de tu conocimiento estar aquí. Quiero presentarte también a Ali Horta, es mi compañera aquí en este club de lectura. Somos las dos mitades que hacen una o las dos que hacen el doble, porque siempre estamos viendo qué hacer para que este club sea el club de lectura y porque se lo merecen. Vas a ver qué nivel tienen nuestros lectores. Ali, querida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Una disculpa porque traigo conexión inestable, espero no cortarme, pero mucho gusto, Elena. Gracias por estar con nosotros y pues ya esperando, deseosos de que nos platiques más de esta gran novela. Bueno, pues, querida Elena, te voy a poner nada más en contexto para que sepas por qué es que te hemos invitado al club. Resulta que ya vamos rumbo a nuestro cuarto ciclo, ya terminamos la próxima semana. Tendremos dos charlas precisamente sobre el último libro de este tercero, que es Noches Blancas. ¿Y por qué decidimos poner un libro sobre literatura rusa? Bueno, pues porque estamos adentrándonos también a los clásicos, ajá, pero de una manera más sutil, porque precisamente se trata de que conozcamos a los escritores clásicos desde también otras miradas. Entonces, bueno, pues a lo mejor si leemos Crimen y Castigo, igual y sí nos iban a decir que, pero Noches Blancas además, a mi entender, es una de las novelas más importantes para la vida de Dostoyevsky, porque precisamente encaja en ese periodo de tiempo en el que era muy joven y empezaba a ser notorio en los círculos literarios de su país, y porque además también está escrita justo antes, poco tiempo antes de su traslado a Siberia. Entonces no es cualquier novela, es una novela en donde ustedes, si ya la leyeron y si no, de aquí al lunes tienen tiempo para hacerlo, es una novela que retrata también el pensamiento de un jovencísimo Dostoyevsky y digamos, el anhelo de este chico que empieza a ser reconocido, pero que también le costará tiempo, ¿verdad? No solamente porque debía, como todos, madurar su talento, sino porque la vida le puso una prueba dificilísima, que fue precisamente esta, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que hemos leído Noches Blancas y por eso es que estás aquí. Es toda tuya la sesión. Si te parece bien, puedes hablarnos sobre literatura rusa, sobre Dostoyevsky, sobre, ¿no?, Noches Blancas, para ir un poco, ¿no?, cerrando y dirigiéndonos a ella, lo que tú quieras. Y si estás de acuerdo, podemos reservar unos minutos porque seguramente muchos de aquí querrán hacerte algunas preguntas. Así es que, Elena, adelante. Muchísimas gracias.
Y nada más para completar tus razones desde el inicio, ¿por qué tenemos que entrar a este autor, quien es uno de los personajes, uno de los escritores más reconocidos, como más leídos hoy en día, ¿sí? A nivel mundial, según UNESCO, ¿sí? Una de las razones más de los que ya mencionaste, Esperanza, es justo redes de comunicación. Aquí tengo en mis manos otro libro, claro, es más técnico, es sobre Instagram. Y lo empiezo a leer y digo, no, esto es Dostoyevsky 100%, porque hablar de ti mismo, ¿no? De primera persona, pero en tercera persona, es la mentalidad de Instagram. Otra razón más, muchos de ustedes, según veo por sus caritas, ya tenemos con nuestros hijos y con algo, a lo mejor algunos hasta con los nietos, ¿verdad? Tirando a esta edad de 25, 26, 27 años, cuando Dostoyevsky escribe esta obra, para darnos cuenta de todos estos incertidumbres que viven pobres, ¿verdad? En su momento de entrar a este mundo hostil, este mundo tan gris, y sales de noche y sales solo y aparece un ser de otro género que ni sabes ni cómo tratar, porque nunca tuviste tu primer beso de amor, ¿no? Entonces, para nosotros, y espero que así lo vamos a trabajar con ustedes, entrar en este Dostoyevsky temprano, en este Dostoyevsky de 25, 26, 27 años, es conocer nuestros hijos, es conocer el mundo en que vivimos, en el cual otra vez nosotros haciendo nuestras narrativas de primer persona, pero viste con los ojos del otro de tercera persona, es una oportunidad única. Y como Esperanza ya nos dijo, quiero pensar que muchos de ustedes ya se atrevieron a leer este texto muy cortito en realidad, ¿sí? Y si no, como Esperanza dijo, con más razones van a, y con otros ojos a lo mejor, espero no, como no sesgarlos demasiado para no quitar esta frescura de acercamiento a este autor, que todavía no es Dostoyevsky de sus famosos 5 libros de última etapa por el cual él es tan famoso, ¿no? Ujú. Pero espero que hechiza esta obra de Dostoyevsky que hoy vamos a trabajar, Noches Blancos, para que también ustedes, escritores en construcción, encuentran unas herramientas útiles para su trabajo profesional. Y vi que Esperanza quiere decir algo. Sí, es que, a ver, algo, te quiero preguntar algo que posiblemente sea como el eje de esto y que tú nos acabas precisamente de mostrar. Qué interesante, ¿no? Hablar, ¿no? Digamos, distanciado de la voz, ¿no? Como verlo hacia allá en tercera persona, cuando en realidad es algo que nos está pasando a nosotros en primera persona. Como bien dices, Dostoyevsky también, qué bonito. A ver, ¿puedes volver a decir Dostoyevsky en tu lengua natal? Dostoyevsky. Ay, qué bonito se oye. Bueno, Ujú. él, Ay, qué linda eres siempre tú. el autor padecía de lo que narra, o sea, era una experiencia personal, eso es cierto. Él estaba, digamos, aislado, solo, tenía hasta cierta desilusión por la sociedad que le rodeaba. Ujú. Y eso hace finalmente que se invente este personaje que representa lo que él vivía. Y hacemos este juego, como bien dices, en la actualidad. En la actualidad también las redes sociales y lo que está ahí es un juego de espejos, ¿no? Pareciera que no somos nosotros y que estamos dando una vida de fantasía inventada, cuando lo que contamos y lo que representamos en las redes sociales es lo que estamos viviendo, aunque no lo admitamos, y por eso nos paratamos en alguien más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa sociedad? Porque, bueno, a mí me llama mucho la atención que un joven, pues tan jovencito, estuviera ya viviendo este tipo de, pues, de soledades tan profundas, cuando debería, ¿no? De estar en otra etapa del enamoramiento, de la vida, del disfrute, y no se percibe así. ¿Qué pasaba? No tenía internet, ¿verdad? Como en Facebook cada rato nos sales, tú hace 6, hace 10 años y cómo estás hoy, es lo que, a lo que nos lleva Dostoyevsky al final de su libro, ¿verdad? Que dice, y en 15 años, y dices, ok, a lo mejor toda esta narrativa es un recuerdo,
Y es otra vez, por eso yo estoy resaltando esta idea que esta obra de Dostoyevsky, por más sentimentalista, por más obra escrita por un chamaco que ni primer beso todavía vivió, a nosotros, a los escritores, ¿verdad? Puede ser un, un llamado de atención, una oportunidad para poder ver el mundo con los ojos de alguien que todavía no conoció Internet. Todavía no tenía redes sociales, vivía en esta soledad total y absoluta, en un mundo totalmente hostil y desconocido, ¿verdad? Pero lo logra habitar en tiempos distintos, lo logra observar desde diferentes personas, muchas proyecciones, y dices, wow, a los 26, 25 años tener esta visión del mundo, qué admirable, y por eso a lo mejor vamos a tratar con un Dostoyevsky como es. Sí, si me permiten ya voy a compartir mi pantalla porque sí siento que les preparé un pequeño PowerPoint para ¡Wow! acompañarnos en nuestro viaje. Listo, ya lo tienes habilitado, querida Elena. Gracias. Uy, ya piqué. Ahí Aquí está. estoy. Voy. Ok. Entonces, bienvenidos a Noches Blancos, escritos, más bien publicados en 1848, en diciembre, ya para la Navidad, 22 de diciembre de 1848, en una revista de conocidos de Dostoyevsky, quien admiraban su facilidad de escritura, aparece esta novela muy corta, esta novela sentimental. Y claro, muchas veces la ligan con este señor Maduro, con este señor grande, barbudo ahí, que aparece en la imagen, pero vamos a hacer sumas estas. Él otra vez a la hora de publicación tiene 27 años. Es muy joven todavía, ¿verdad? Entonces, como Esperanza ya nos anunció, primero vamos a tratar de entender la historia de Dostoyevsky, a quien no le tocó una vida más muy larga. Él vivió 59 años nada más, hoy en día es muy poco, ¿verdad? Pero una vida tan llena de experiencias que para nosotros es una oportunidad también entender de dónde surgió este fenómeno de este escritor tan reconocido otra vez por UNESCO, el primer personalista en la literatura rusa, el hombre quien empujó prácticamente existencialismo tanto en cultura rusa como al nivel mundial. También me gustaría hablar la clase de hoy sobre los noches blancos. ¿De qué me hablan estos noches blancas? Es un oxímoron, porque si es noche, es oscuro. ¿Cómo puede ser noche blanca? Es un truco literario que el autor nos invita a asumir, brillando con esta lucidez de la oscuridad externa por el amor que él vive en sus cuatro noches para luego acabar con este amanecer, con esta mañana a partir de la cual su vida se acaba. Él entra en una oscuridad total y absoluta. Pero por supuesto que el personaje principal será esta novela corta, la cual con ustedes vamos a comentar porque estoy segura que hay muchas observaciones que ustedes nos quieren compartir, ¿sí? Pero para eso les quiero decir que la traducción importa. No sé cuál de todas ustedes eligieron, pero yo buscando las diferentes traducciones que existen de Dostoyevsky a la lengua española, a mí personalmente me gustó esta. A lo mejor la portada puede ser distinta, pero Alianza usa esta traducción hecha por Juan López Morilla. La primera edición fue en 1982 y 21ª reimpresión. Imagínense, esto también habla de reconocimiento de la calidad de la traducción. Es muy reciente, de 2024. ¿Por qué me gusta esta traducción específicamente? Porque el traductor Juan López Morilla, él no deja atrás, como hacen varios traductores,
El segundo subtítulo para el título que escogió Dostoyevsky, Noches Blancos, novela sentimental, ¿sí? Recuerdos de un soñador. Y también con mucho respeto, no deja atrás a la hora de hacer su traducción el prefacio que escogió Dostoyevsky, ¿sí? El prefacio para su novela, al cual él agregó de una forma rebelde dos signos de interrogación, convirtiendo una afirmación de Iván Turgenev, que es un párrafo del poema La Flor, publicada por Iván Turgenev en 1843, que dice: o fue creado para siquiera un momento en las cercanías de tu corazón. Lo que para Turgenev es una afirmación, para Dostoyevsky es una pregunta. Y observan, por favor, que esta novela sentimental empieza con pregunta y termina con una pregunta. ¿Sí? Y es algo que Juan López Morilla, como el traductor, a quien yo les recomiendo mucho, y más a los que todavía no empezaron sus lecturas, si logran encontrar esta traducción de Noches Blancos, van a gozarlo mucho, ¿sí? Por supuesto, la traducción literaria no es la única forma de acercarse a la obra de Dostoyevsky. Si entramos incluso en Wikipedia, va a aparecer esta lista bastante cortita de los intentos de convertir esta novela en una película. Pero ¿qué creen? Si ustedes cambian la lengua en su buscador en Wikipedia, les va a arrojar esto. Porque la misma obra de Dostoyevsky la convirtieron en ópera en 3 intentos. La convirtieron en unas obras teatrales y ahí aparece en ruso los títulos de la aparición de Noches Blancas en diferentes teatros bajo la dirección de diferentes directores de teatro. Y la lista larga de mano derecha de las películas, empezando por 1934, cuando por la primera vez Noches Blancos aparecen en las pantallas en el cine, ¿sí? Y el último intento, fíjense, 2017. Quiere decir que todo el siglo XX y lo que nosotros vivimos en el siglo XXI, la relevancia de esta novela sentimental de Dostoyevsky sigue siendo presente. Incluso para ustedes encontré, más bien hice estos QRs que les van a permitir, a pesar de que si su computadora todavía no habla ruso, pero con estos QRs ustedes pueden escuchar Noches Blancas versión ópera y Noches Blancas hechos ballet. Y como les prometí, estos son más anteriores, y como les prometí también, si entran ustedes a la página de este compositor contemporáneo, Evgeny Karamzin. Karamzin no tiene, porque nosotros sabemos que hay hermanos Karamzin, ¿verdad? También Dostoyevsky. Este Karamzin no es su familiar, porque hermanos Karamzin de Dostoyevsky es una obra literaria. Evgeny Karamzin es un director, es un compositor contemporáneo, y él hizo su último eh, de los trabajos muy famosos son Noches Blancas hechos ópera. Entonces, si entran ustedes a su página de este compositor, van a tener oportunidad de ver fragmentos de su ópera con este mismo título. Con esto quiero decir que Noches Blancas de Dostoyevsky no nada más lo traducen a otras lenguas, sino también lo traducen en otras formas artísticas: ópera, ballet, teatro, cine, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor de una forma muy explícita, Dostoyevsky con Noches Blancas nos permite observar el nacimiento, el surgimiento de un nuevo estereotipo de la mujer moderna, ¿sí? La cual ustedes pueden también encontrar pero vistos desde la teoría, en la obra de Yuri Lotman.
Si alguien de ustedes estudió comunicaciones, por supuesto que conoce su semiosfera, su teoría de semiosfera, gracias a la cual yo ya no me presento como historiadora, sino como culturóloga. El nivel de sacudida que Yuri Lotman y sus teorías me hicieron personalmente a mí. Pero en una obra traducida al inglés que se llama Culture and Communication, Science and Flux, ¿sí? Y donde él hace una explicación de todos los porqués de las obras literarias. Capítulo 9 puntualmente, Lotman explica del surgimiento del mundo de las mujeres en la literatura en sí. ¿Sí? Porque no, Dostoyevsky con su Nastinka, con quien es mucho, mil más activa que el soñador, ¿verdad? Porque ella sí lucha para reencontrarse con su hombre amado y si no sale plan A, hey, ya buscamos plan B, ¿no? Entonces sí, vamos a vivir para siempre felices. Y aparece su novio a quien ella busca y ella otra vez ya hace esta vuelta en el aire y ya se entrega como una esposa comprometida. Dices, oh my God, qué capacidad de cambiar los zapatos en el aire tiene esta mujer. Pero en realidad Nastinka fue uno de los primeros personajes, no primera, pero una de las primeras personajes quien marca el nacimiento de un nuevo personaje en la literatura a nivel mundial. Otra vez, estamos hablando de 1848. Y para entender este nuevo personaje tan indeciso por un lado, pero al mismo tiempo tan activo, les recomiendo mucho leer a Yuri Lotman, ¿sí? Donde él nos va a explicar cómo aparece la mujer en la novela, cómo la caracterizan. Una mujer sumisa es una de las versiones, ¿verdad? Lo que dijo mi papá, lo que dijo mi marido, ahí estoy. O un personaje mucho más activa para poder llegar a estas mujeres fatales que van a aparecer también en la literatura. Entonces, una recomendación. Van ustedes a enamorarse de Yuri Lotman y de sus teorías y en sus trabajos van a encontrar muchas lecturas para entender la literatura rusa, ¿ok? Y específicamente las noches blancas. Entonces, les quiero recordar también que las noches blancas, publicados en 1848, salieron prácticamente 15 años después de que Pushkin ya publicó a su Evgenia Onegin, ¿sí? Entonces, esta mujer que se atreve a escribir la carta a hombre a quien ella ama, incluso sabiendo que puede ser mal interpretada su decisión. Claro que esta carta de Tatiana Onegin ya fue bien conocida por Dostoyevsky. Les voy a decir más. Dostoyevsky fue uno de los grandes admiradores de Pushkin. Y el mismo año que fue 1836, para Dostoyevsky fue el año de luto doble, porque primero se muere su mamá, quien fue muy importante para él. Y meses después, en un duelo, ¿verdad? Matan a Pushkin. Y incluso Pushkin Dostoyevsky se queda totalmente devastado y él lleva su ropa blanca de luto por su mamá y por Pushkin. Eso fue la importancia de Pushkin en su vida. Eso sí, no se conocieron en vida, pero claro que el impacto de Pushkin sobre la obra de Dostoyevsky es muy, muy, muy importante de destacar y reconocer. Además de Pushkin, gran impacto en la mentalidad de este Dostoyevsky de 26 años tiene Turgenev. Recuerdan que un fragmento de su poema que se llamaba La Flor aparece como epígrafo para las noches blancas. Y curiosamente fue Turgenev quien convirtió a través de su obra este surgimiento de una mujer nueva en la literatura y en realidad rusa, para nosotros es muy importante. Porque tanto Tatiana como Nastinka en Noches Blancos, Tatiana de Evgenia Onegin de Pushkin,
como Nastinka en Noches Blancos de Dostoyevsky, ya son mujeres de Turgenev, en el sentido que hablan otras lenguas, leen novelas franceses, ahí en Dostoyevsky lo estamos leyendo, ¿verdad? Que ella lee las novelas francesas para su abuela, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces son unas mujeres que quieren vivir la vida, quieren respirar, quieren hacer cosas diferentes. Y en literatura rusa, a estas mujeres que no tienen oportunidad de destacarse en la sociedad, sociedad muy machista, sociedad en la cual para ellos simplemente no hay espacio. Lo que tienen estas mujeres ilustradas, educadas, es su familia, es su marido y muchas normas sociales que ellos buscan la forma de saltar, sino alterar. Si entendemos entonces este caminito, Pushkin, Turgenev, Dostoyevsky, las personajes como Anna Karenina de Tolstoy, ¿sí? O la desconocida de Alexander Blok, ya van a ser más fáciles de entender para todos nosotros. Estas mujeres que no encajan, no están conocidos, no están requeridos por su sociedad, pero son mujeres que quieren vivir, que quieren gozar, que quieren sentir y las que sí se atreven de una forma individual retar los costumbres de sus sociedades. Espero que esta línea la podemos también nosotros, si no comentar, por lo menos no perder en las noches blancos de Dostoyevsky, ¿sí? Para eso también les voy a recordar que esta revolución silenciosa de novela femenina no fue un fenómeno propiamente ruso, más bien vamos a reconocer hoy mismo la madre de la novela moderna, como le dicen, por lo menos en la literatura anglosajona, que es Jane Austen, ¿sí? A quien le tocó también defender su postura de mujer que escribe sobre mujer en el mundo en el cual las novelas franceses, Flaubert, Goncourt, Daudet, Zola, sí, para mencionar nada más algunos, George Sand, Victor Hugo, Henry James, Charles Dickens, de hecho, sus obras más destacadas van a aparecer ya después de la obra de Dostoyevsky que estamos conociendo hoy. Thackeray, Maupassant, son nada más algunos de los nombres de grandes novelistas de los cuales estoy segura ustedes ya con escritores en construcción, ustedes estaban trabajando. Pero si entramos al mundo ruso, tristemente, nada más Fyodor Dostoyevsky es el único de quien normalmente se hablan, ¿verdad? Eh, a pesar de que hay muchos grandes estrellas en la literatura rusa, que claro que sí hablan también de las mujeres y notan esta aparición de nuevo estereotipo literario que posteriormente va a crear un siglo de las mujeres en los tiempos posteriores. Entonces, Dostoyevsky, nuestro personaje, fue en realidad rodeado por unas personas que muchos de ellos sí eran sus contemporáneos o sus contemporáneos cercanos, ¿no? Pushkin, Gogol, Turgenev. Con Turgenev, en un momento ellos van a llegar a ser unos conocidos muy cercanos. Posteriormente, sí, por unos malentendidos, llegan a una enemistad muy fuerte, pero Turgenev, quien sí tenía posibilidades económicas mucho más elevadas, en los momentos cuando Dostoyevsky estaba pasando muy mal con su familia, de una forma muy discreta, mm, muy propia, le estaba apoyando económicamente. Entonces, en realidad, este vínculo entre Turgenev y Dostoyevsky que observamos en Noches Blancos nunca fue alterado. Lev Tolstoy piensan en la guerra de la paz y también el surgimiento de la mujer de Natasha Rostova, ¿recuerdan?
¿sí? Que también a lo mejor tiene ciertas semblanzas con Tatiana Larina, con Nastinka de Dostoyevsky en Noches Blancos. Entonces, estamos en realidad ante un fenómeno muy interesante. Siglo XIX es el siglo de la novela en el mundo y en Rusia, pero el único santo de todas las de todos los de literatura mundial llegó a ser Fyodor Dostoyevsky, nacido en Moscú. Esto va a ser muy importante porque Noches Blancas ocurren en Petersburgo, ¿verdad? Pero Petersburgo para Dostoyevsky, con todo que él vivió en Petersburgo gran parte de su vida, incluso ahí se murió, y, pero para él, San Petersburgo con su humedad, con sus pasillos grises entre los edificios, nunca llegó a ser su hogar. Y por eso, como algunos críticos de literatura lo reconocen, que Petersburgo de Dostoyevsky nunca va a ser este capital imperial como fue Petersburgo para Pushkin, con brillo, con belleza, con estas fiestas sin fin. Petersburgo de Dostoyevsky parece más bien a Londres de Dickens, algo oscuro, algo hostil, donde la persona que vive ahí vive en mucha precariedad, con sus tristezas y con sus soledades, ¿sí? Pero como les dije, nace Fyodor Dostoyevsky en Moscú y un poquitito de datos para también contextualizarnos y entendernos un poco del autor que escribe estas Noches Blancos. Él nace en una familia de un médico que trabaja en una clínica para los pobres. ¿Sí? El papá de Fyodor Dostoyevsky fue una persona que por azares del destino elige trabajar con la gente que no tiene dinero para pagar por su tratamiento médico. Y en la misma clínica, en uno de los partes de este mismo edificio, crece Fyodor Dostoyevsky con sus hermanos, en una familia muy educada, donde otra vez no existía internet, no existía tele, no existía radio todavía, y estaban ellos acostumbrados desde chiquitos a leer mucho. Y su mamá, que también fue una mujer muy culta, de hecho un personaje muy importante para Dostoyevsky, porque él tuvo mucho cariño, mucho apego a su mamá, que fue una, como decimos, buena madre, que lo educó, estaban ellos muy piadosos, muy religiosos, siempre iban a la iglesia, cantaba, incluso en un momento Dostoyevsky de chiquito cantaba en un coro en la iglesia. Una familia muy, muy, muy piadosa y una familia que sí conocían muy de cerca las necesidades y el dolor. Y como ya les comenté, el mismo año cuando fallece Pushkin, 1836, este mismo año, meses antes, fallece su mamá. Para Dostoyevsky fue una pérdida irreparable que marcó todo su existir. Y la ausencia de su madre, como dicen algunos críticos, también la podemos observar incluso en su obra posterior. La familia decide que él y sus hermanos necesitan tener buena educación y más cuando en 1939 prácticamente, 37, no, sí, 37. Él tenía, perdón, me equivoqué, él tenía 16 años cuando fallece su mamá, 37 entonces fallece Pushkin. 2 años después, 1839, muere su papá de una forma trágica que nunca supieron qué pasó en realidad, pero según dicen algunos que sus propios campesinos lo mataron, porque ellos sí eran aristócratas. ¿Sí? Y la familia de Dostoyevsky decide que los huérfanos necesitan buena educación y a los hombres, por supuesto, que los envían a estudiar ingeniería. Pero Dostoyevsky no fue un niño muy obediente, así como el soñador de Noches Blancos,
muy obediente, pero al mismo tiempo él lo que quería hacer en su vida, él quería escribir. Entonces, escribe su primera novela, La pobre gente, en 1845. En este año fue publicado, pero ubicándonos en cronología, tiene 24 años. Imagínense, 24, yo sé que en aquel entonces, según nos dicen, la gente maduraba rápido, pero la primera novela de Dostoyevsky, en el cual él describe la vida muy trágica de las personas, a quien él pudo, como observador, ver desde su niñez, lo catapulta a las estratosferas entre los críticos literarios muy alto. Algunas personas decían, oh my God, al fin nació un nuevo Gogol que nos va a describir el infierno en que vivimos nosotros. Pero como bien saben ustedes, después de la primera novela hay grandes expectativas, pero también hay muchas riñas. Entonces las escrituras cortitas que empieza a publicar Dostoyevsky antes de Noches Blancas, en realidad estaban bien criticados y algunos dijeron que ya después de La gente pobre no va a poder escribir nada que vale la pena nuestra atención. Y mientras otra vez huérfano de ambos padres, este hombre que necesita luchar por su lugar en esta sociedad donde nadie lo espera, él publica sus Noches Blancas. En el camino, en estos 3 años, logra pelearse con sus, con No, les personas cuento, es que estoy oyendo. influyentes en literatura. Y peor aún, se junta con un grupo de los intelectuales que están, de una forma muy recogida, están criticando el gobierno actual, ¿sí? Y para eso, Noches Blancos están publicados en diciembre, 22 de diciembre de 1848, en una revista, en Anales de la Patria, y prácticamente meses después, ¿sí? 22 de diciembre de 1840, 23 de abril, prácticamente medio año después, lo atrapan como uno de los revolucionarios que están preparando un coup d'état en contra del gobierno. Y después, por supuesto que toda su publicación está cancelada, está declarado él prácticamente enemigo del pueblo, entonces ni tuvo él oportunidad de disfrutar de la recepción de Noches Blancas, ¿no? Estas Noches Blancas que terminan con una pregunta hermosísima, una pregunta fáustica, ¿verdad? Oh Dios, Dios mío, todo un momento de felicidad, ¿acaso no es suficiente para una vida humana? Aquí yo escucho Fausto de Goethe, ¿no? Párate el momento fugaz, eres el más bello. Pero Dostoyevsky termina sus Noches Blancas con esta pregunta. Acto seguido, 6 meses después, la vida le da la respuesta. Y 22 de diciembre, prácticamente un año después de la publicación de Noches Blancas, y esta pregunta que él tira al universo, ¿sí? Sobre un minuto de felicidad, le da la respuesta. Dostoyevsky mismo decía que su vida está marcado por dos nacimientos. El primer nacimiento que le dio su mamá el día 11 de diciembre de 1821, su segundo nacimiento fue 22 de diciembre de 1849, cuando el zar, ¿sí? En el momento cuando algunos de sus compañeros ya estaban atados para la horca por ser revolucionarios en contra del régimen, él nada más estaba esperando ahí su turno. Pero en este momento llega el perdón del emperador que cambia la muerte en la horca por un encarcelamiento por ahí en Siberia, ¿sí? Y el resto de su vida, lo que va a pasar, Dostoyevsky va a buscar la respuesta, ay, perdón, a esta pregunta suya, si vale toda la vida, si es suficiente toda la vida humana un minuto de felicidad.
Y eso sí, en estos tiempos de vida en Siberia, como una persona privada totalmente de cualquier respeto, de cualquier posición en la sociedad, él va a ser ahí donde él va a conocer, acercarse más aún a Dios. Y esto es muy importante porque los encarcelados políticos tenían prohibidísimo cualquier tipo de lectura. Entonces, el único libro que acompañó a Dostoyevsky durante 8 años de vivir en penuria, el único libro que lo acompañó todo este tiempo fue el Evangelio. Este evangelio que le regaló una de las esposas de los decembristas, de otros revolucionarios que repitieron el mismo camino nada más unos años antes, ¿sí? Este evangelio sobrevivió, está lleno de anotaciones de Dostoyevsky y muchas personas dicen que este evangelio fue la salvación de Dostoyevsky y al mismo tiempo, este evangelio explica sus 5 novelas mayores, que es Adolescente, el Преступление y наказание es eh, el castigo, ay, pero el primero es que el, ay, es que lo tengo aquí en ruso y se me fue en español. Idiota, Bese, Diablos y los hermanos Karamazov, en los cuales sus héroes, ¿qué los une a todos? En todos sus héroes, todos los personajes encuentran a Dios en el momento de más bajo de su existir humano, ¿sí? Entonces, más allá de 22 de diciembre de 1849, ya no vamos nosotros a cruzar, pero lo que quería resaltar aquí, que en realidad estos noches blancos, que las que ustedes y yo podemos comentar hoy en día, la respuesta de los lectores, Dostoyevsky no tuvo ni oportunidad para disfrutar, ¿sí? Y ahí está también hasta cierto punto este juego, esta maldición que algunas personas a quien le gusta tratar los temas místicas ven incluso en el título que él puso a su novela, Noches Blancos, ¿sí? Ustedes saben que Oxímoron tiene como forma literaria, tiene mucho poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque se trata de contradecir noche, el tiempo de oscuridad, pero son noches blancos. ¿Por qué escogió este título? Dostoyevsky. No sé si alguien de ustedes viajó a Petersburgo y si no, espero que cuando acabe la guerra, ustedes y cuando van a armar sus planes de viajes, consideran que hay 11 días en Petersburgo cuando simplemente no hay noche, cuando el día dura 17, cuando el sol está sobre el horizonte durante 17 años. Les dicen noches blancas y dura este fenómeno astronómico, geográfico, 11 días, entre 11 y 22 de junio. ¿Sí? Aquí les voy a compartir un par de imágenes que las personas que en diferentes momentos estaban en Petersburgo, incluso en los tiempos contemporáneos, nos están enseñando cómo es el cielo a las 11 de la noche, ¿verdad? Entonces, en estos 11 días, normalmente en Petersburgo hay muchas obras teatrales, en los teatros, hay conciertos, hay mucha vida social, porque la gente verdaderamente disfruta de este fenómeno. La gente camina por las calles y es muy poético. Claro, te tiene que tocar mucha suerte para que no llueva, porque si no, ahí vas a tener que lidiar con este tipo de vistas que también son románticos. ¿Ok? Pero en la obra de Dostoyevsky, que tiene este mismo título, Noches Blancos, no tiene nada que ver con este fenómeno propio a Petersburgo. Entonces hay como que doble juego que nos hace Dostoyevsky, porque por un lado hace este referente geográfico
a este fenómeno que es propio al Petersburgo. Entonces ya sabemos que se trata del Petersburgo, pero al mismo tiempo hace una trampa y no estoy segura que este encuentro del soñador y Nastinka ocurre realmente en los tiempos, en julio, ¿sí? Esto lo dudo. Y más porque esta ciudad por el cual está caminando el soñador antes de encontrarse con Nastinka es un espacio muy gris. Es un espacio incluso con sus lluvias, ¿recuerdan? Muy poco hospitalario, ¿sí? Y ahí está nuestro soñador totalmente desdichado, porque como empieza su primera noche, ¿verdad? La obra consiste de 4 noches, ¿recuerdan? Y un despertar, un amanecer. Y vive 8 años en Petersburgo, de repente ya reconoce a algunas personas y hasta está al punto de empezar a saludarlos, pero alguien quien vive en una total soledad y vive en esta melancolía, ¿sí? Porque en todo el camino a lo mejor reconoce algunos edificios y hasta ve cómo están cambiando sus fachadas, pero más allá de estas fachadas, él no puede entrar. Y es ahí donde él encuentra a nuestra bella jovencita de 17 años, ¿sí? Para salvarla de un hombre que la empieza ahí, un borracho, se supone, que quiere abusar de esta jovencita que además está también llorando para variar, ¿no? Entonces, nuestro soñador se acerca, para los que no leyeron, se acerca a Nastinka, le cuenta su historia y es ahí, él dice, te voy a contar mi historia, pero en tercera persona, ¿sí? Porque es mucho más fácil hablar en tercera persona que hablar de mí mismo, dice, reconociendo que soy yo, ¿no? Y algo que estábamos comentando con ustedes para también entender que nuestros tiempos de Facebook, de Instagram y de las demás redes sociales, sus favoritos, en realidad ya fue de cierta forma prevista en este cambio, en este paso que hace durante la segunda noche el soñador para poder contar su historia a esta ilusión, a esta fantasía, a esta mujer que le permitió el primer roce de manos, que fue su primer contacto con el mundo de las mujeres. ¿Ok? Y acto seguido, él le propone escribir una carta, ¿verdad? Y hasta se ofrece que voy a llevar a sus conocidos para que la persona a quien tú estás llorando aquí puede saber de lo que tú estás sintiendo. Y le está ayudando a redactar esta carta. Pero les saqué esta captura de pantalla de la carta, pero empiezo a leer la carta que le está recomendando escribir el soñador a Nastinka y digo, oh my God, pero esto es copy-paste de la carta de Tatiana Onegin. Como ya les dije, por supuesto que Dostoyevsky sabía de Evgenia Onegin, de Pushkin. Y prácticamente la carta de Evgenia Onegin, os escribo, ¿qué más puede decirnos todavía? Tal vez me desaprecien y todo lo demás. Y lo mismo leo en la carta, en la sugerencia de carta que le está recomendando Dostoyevsky. Le escribo, perdone mi impaciencia, pero durante un año y todo lo demás. Entonces, en los tiempos cuando derechos de autor todavía no existían, ¿verdad? Vemos prácticamente no sé si puedo decir plagio, pero es una forma de convertir en prosa algo que Pushkin dijo en forma de verso en su Evgenia Onegin. Ok. Entonces resulta que Nastinka ya tenía la carta hecha, él hace la entrega de la carta, esto lo sabemos ahí noche 3, ¿verdad? No hay respuesta, Nastinka ya está totalmente desolada y dice, ok, no me respondió, entonces, ¿qué tal si me enamoro de usted? Y el soñador feliz, imagínense que manjar le está cayendo en sus manos, ya están ahí tramando sus planes grandiosos
Y para eso, ni más ni menos, al fin aparece la persona a quien amaba, hombre que tenía alquiler con la abuela de Nastinka, y nuestro soñador los está viendo partir. Ahí muy agradecidos que tú fuiste nuestro paloma y mensajera, que nos permitiste reencontrarnos. Gracias por participar. Adiós. Y el soñador el resto de su vida sigue viviendo ahí en el mismo alquiler, ¿verdad? Que tiene, con la misma ama de llaves que es una persona, como él decía, de poco sentido de humor, pero al mismo tiempo alguien que lo cuida, ¿verdad? Y 15 años después, lo único que puede recordar el hombre son estos roces de mano que le permitió Nastinka en sus 3 noches blancos, tres noches de felicidad o 4 noches de felicidad que le otorgó la vida, ¿no? Y termina la obra, ¿verdad? 15 años después, con esta pregunta fáustica. ¿Acaso no es suficiente para toda una vida humana este minuto, minuto de felicidad? ¿Sí? Entonces, con esta pregunta, con estas observaciones, quiero por el momento parar mi presentación, mi compartir de pantalla con ustedes para que podamos comentarlo, para que podamos aclarar nuestras observaciones y escucharnos. Ay, querida Elena, qué barbaridad. La vamos a volver a leer, pero ahora con esa perspectiva que nos estás dando de quién puede ser, ¿no? Ese Dostoyevsky, y es verdad, imaginémoslo muy joven, no como ya la figura que siempre tenemos en mente cuando lo mencionamos. Otra cuestión es lo de la revolución silenciosa de la mujer, pero hecha por hombres, eso me encanta. O sea, son los hombres los que posicionan a la mujer ya en otro lugar. Eso está increíble y toda la apertura que nos das, toda la influencia de estos escritores rusos en los que vendrán después, y no solamente rusos, sino también desde otras perspectivas, otros idiomas, otros contextos culturales. Y la última es también pensar, ¿no? Que cuánto del autor hay en la obra. Me encanta eso. Yo no sé si los rusos sean, tú has vivido, bueno, tú vives en México, seguramente tú sabes que tenemos estas cuestiones como de, pues que nos gusta pensar en la magia, en el destino, en quizás, ¿no? Una casualidad que no lo fue tanto, y cómo la pregunta con la que cierra el autor al final se convierte también en, digamos, su tesis de vida cuando está preso, ¿no? Es decir, si me salvé fue por algo, y quizás ese instante, ¿no? De poder recuperar la vida sea finalmente el que valga la pena. Aunque sabemos que tuvo una vida pues bastante desgraciada después, ¿no? Finalmente. Y por último, la ternura también. Siempre me ha parecido un hombre muy vulnerable, muy tierno incluso, ¿no? Con esta melancolía tan rusa que permea en las obras. Nos has dado un contexto extraordinario, qué rica fue tu exposición, rica en todos los sentidos. Así es que, pues, que me gustaría, ¿no? Si estás de acuerdo, en abrir los micrófonos, a ver si alguien por ahí quiere comentar algo. Y por supuesto, Ali, ¿cómo la viste que te vi hasta tomando notas? Oye, ay, encantada, Elena, me interesó muchísimo. Fíjate que yo leían artículos que le preguntan a Dostoyevsky que si él es psicólogo o me llaman psicólogo, y él decía, no, yo retrato literalmente las profundidades del alma humana. Entonces, ahorita que te escucho, digo, qué gran ejemplo de lograr con una novela tan breve, de corte sentimental, podernos mostrar como todas las facetas que puede vivir el ser humano, ¿no? El amor, el desamor, el desengaño, la ilusión, la esperanza. Entonces, realmente sí sucedió ese diálogo de no soy psicólogo, sí me encargo de analizar y retratar la psique humana,
pero sí, él alguna vez lo mencionó, Elena, o no es cierto. Claro, incluso él tenía que pelear su lugar en la literatura, ale como tú estás diciendo, ¿verdad? Sale su primera obra. Él quiere ser escritor toda su vida. La familia, digamos, no le apoya en esto, le apoya mucho su hermano, ¿sí? Con quien incluso en un momento van a poner una revista, un fracaso, porque de hombre de negocio no tenía mucho. Sí tenía un gran escritor, ¿verdad? Con poco apoyo. Y empieza a pelear con todo el mundo porque es muy vulnerable, como tú dices. Es muy sensible, pero con toda esta sensibilidad se atreve a escribir, se atreve a publicar. ¿Verdad? Y en esto, claro, está ganando mucho aprecio de unos, pero el odio de otros y las burlas, incluso a veces en sus espaldas. Ujú. Sí, fue un hombre muy vulnerable, muy sensible. Y no en vano el título de esta novela se llama la novela sentimental. Es un hombre también, ok, describe esta relación entre hombre y mujer, pero es un hombre pasivo que presenta a una mujer muy ahí activa, dispuesta a hacer plan B, C, D y cómo me va en la vida, pero no voy a pasar el resto de mi vida ahí atada a mi abuela ciega, porque mi vida es a vivir hoy, ¿verdad? Y vemos ahí a este hombre, ¿sí? Quien al mismo tiempo se atreve a expresar sus sentimientos. ¿Verdad? Y vivir de sus sentimientos y encargar el resto de su vida a honrar a algo que le marcó su vida en 4 noches nada más. Y para él eso es suficiente, porque nada mejor no le pasó. Pero entonces vemos a un hombre vulnerable que se atreve a hablar de sus vulnerabilidades, que esto fue también un descubrimiento también muy relevante para sus tiempos. Mm. Hable. Gracias, Elena, muy interesante. A ver, muchachos lectores en construcción, vamos a abrir el conversatorio. Aprovechen, fíjense qué gozada, qué agasajo. Tenemos aquí a Elena, que nos ha dado de verdad una exposición extraordinaria. Así es que vamos a enriquecerlo con lo que ustedes quieran preguntar o compartir. Irene, querida, muy buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Elena, que es un placer conocerte, escucharte más. Eh, Ahora que tú empiezas a comentar sobre esta introducción a la nueva mujer, a mí eso fue lo que más me hizo pensar desde que empecé a leer la obra. Yo no la había leído. Y me acuerdo que nos hicieron en nuestro club una petición, una pregunta de qué nos había dejado la obra y se habló de vulnerabilidad y de soledad y de no sé qué. Y la verdad, yo lo que te quiero compartir, porque eso fue lo que a mí me dejó, fue algo que yo escribí que que decía la dicotomía del mundo actual, saturada de seres y de soledades que añoran su ángel guardián, como él llamó, y pongo una cita de mi libro, de mi traducción que yo compré: sentarme aquí a tu lado y conversar contigo y permitirme proclamar que al menos durante 2 noches he vivido. Y pensaba yo en lo que estamos viviendo, ¿no? Finalmente estamos aparentemente muy informados, muy visibles, pero muy solos. Y sin duda me llamó muchísimo la atención esto que tú dices con toda puntualidad, que es a pesar de ese tiempo, esta, esta mujer que no va con lo que está sucediendo, que se revela, que se cuestiona, que es libre, que le dice no te enamores de mí, en fin, verdaderamente esto me dio a mí con tu plática un contexto mucho más sólido y te lo agradezco muchísimo, Elena. Muchas gracias, Irene. Gracias, querida Irene. Claudia, buenos días. Ay, no, Sabrina. Bueno, sí, Claudia. Ahí está. Hola, Ahí estás. buenos Ahí días. estás. Elena, muchísimas gracias porque tu presentación es maravillosa y preciosa, aparte de muy clara. Yo hasta quisiera solicitar si nos la puedes compartir como parte de nuestra información, de fichas de libro y todo. Pero a ver,
Yo sí veo una soledad espantosa de Batiuska, y del lado de Nastenka, cuando él habla de que vivía unida a su abuela con una seguridad, con un imperdible, esa señal de dependencia impresionante. Y otra cosa que también a mí me llama mucho la atención, el doble juego de Nastenka con Batiuska. El decir primero, yo estoy enamorada del otro, pero luego hacerle sentir y crearle expectativa de tú eres mejor que el otro, y lo confronta y le dice, ¿y por qué no te has logrado enamorar de mí? O sea, todo esto yo creo que también nos indica y nos habla pues de un sentir, de un elemento común de la época, muy peculiar. Y pues mil gracias por la explicación de lo que son las noches blancas, porque si te digo la verdad, yo juré que se refería a que era la noche cubiertos de nieve, porque así me lo imaginé. Pero mil gracias, Elena, preciosísimo. Abre, ahí estás. Sí, puedo hacer una pequeña aclaración. Lo Me que quieras. encantó cómo tú te diste cuenta, ¿sí? Que este vuelo de Nastinka se dio en el momento cuando ella se desata este seguro con su abuela. Pero al mismo tiempo, contestando tu pregunta, ¿por qué ella, a pesar de que dice al soñador, tú me caes mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor conviví contigo un poco más, veo que eres una persona, que no eres un aprovechador, que eres una persona ahí muy digna de mi atención y lo que quieres. Pero hay un pequeño detalle. Recuerdan que para invitarla a escuchar El Barbero de Sevilla, su amado, ¿verdad? Muy mistificado, fue a pedir permiso a la abuela y prácticamente ya estaba su salida, su conexión con él, estaban hasta cierto punto permitidas por esta sociedad de la cual ella está físicamente intentando desafarse, pero al mismo tiempo, como el acuerdo, aprobación de la abuela para ella sí importa. ¿Verdad? No sé si lo podemos también intentar a leer con estas miradas. Hola Sabrina, buenos días. Hola, buenos días. Ay, me encantó la plática. Qué cosa tan más maravillosa. Desafortunadamente no conozco Rusia, tengo muchas ganas de visitarlo. Espero poder ir. Me encantó la manera en la que nos trajiste el libro a la actualidad con esto de las redes sociales y todo. Es algo que se está hablando mucho actualmente, ¿no? En los disfraces y las máscaras que ponen las personas en las redes sociales. Y este libro habla totalmente o sea, me parece ese acercamiento que le diste, me parece maravilloso, me parece que lo trajiste al presente de una manera espectacular. Te agradezco muchísimo tu plática, y me pareció maravilloso. Y si tienes ese libro que dijiste que habla de esto, que nos compartieras la biografía. No, les puedo compartir con mil amores mi presentación, la versión, claro, que hay pulida y muy bonita, porque ahí hay algunos códigos de QR y este libro sí lo tengo en PDF, pero ya todo ahí subrayado y trabajado. Voy a ver si consigo específicamente PDF de este capítulo noveno, que les va a encantar y van a entender prácticamente toda la literatura del siglo XIX e incluso los inicios del siglo XX, como el proceso del surgimiento, ¿cuál liberación? Del surgimiento de las mujeres, de los niños en literatura, porque no existían novelas escritas por las mujeres, con la excepción de George Sand y de Jane Eyre, ¿verdad? Todo como estábamos diciendo, las novelas estaban escribiendo hombres con la mirada del hombre a esta mujer y muchas veces no entender ni qué onda con estas, ¿verdad? Con las locas, ¿verdad?
Qué Pero maravilla. Yuri Lotman nos va a meter en el contexto mucho para poder entender por qué las mamás estaban leyendo estas novelas en francesas a sus familias, porque, a sus hijos. ¿Por qué? Porque no existían otras novelas, porque no existía literatura para niños. No existía todavía la ropa para los niños. Recuerdan que a los niños los vestían como los adultos chiquititos. Y todo esto ocurrió en el siglo XIX. Entonces, para poder liberarse, primero tenían que aparecer estas mujeres, despegarse de los seguros de sus abuelos, que los ataban a sus faldas. Ay, qué interesante. Elena, Gracias. gracias, querida Sabrina. Y sí, coincido con que fue magistral tu presentación, porque además quiero rescatar algo. Fíjense lo importante que es leer a los clásicos. Pensamos que un clásico, un libro, no, bueno, pues eso quién sabe cuándo pasó y ya no tiene nada que ver con nosotros. No, no, creo que las preguntas que nacen de una lectura clásica, ¿no? Nos las podemos plantear en la actualidad y podemos tener un conocimiento de hasta dónde hemos avanzado, en qué hemos retrocedido, qué hemos logrado, qué nos falta. Es decir, los clásicos dan muchas respuestas, pero también nos permiten preguntarnos muchas cosas. Entonces, por eso es la cuestión de meter en un club de lectura clásicos, para poder también plantearnos cómo es nuestra vida a través de experiencias que parecieran lejanas en el tiempo y que sin embargo son muy cercanas en la cuestión humana. Entonces, a ver, querida Marisa, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias y mucho gusto, Elena. Sí, fíjate que en este ejercicio que hicimos en el club, yo inmediatamente asocié la vida y la situación del protagonista con esta crisis de soledad y de salud mental, especialmente entre los jóvenes y muy especialmente entre los hombres jóvenes, ¿no? En donde, pues, la realidad exterior es dos cosas, insuficiente y amenazante. Entonces, se vuelcan en esa vida virtual que les ofrecen los videojuegos, las redes, la inteligencia artificial. Entonces, pues a mí en ese sentido y a tono con lo que dice Esperanza, me pareció terriblemente actual la novela, terriblemente actual. Y pues de alguna manera doy gracias de que mis hijos tienen más de 30 años porque no nacieron tan sumergidos, ¿no? En este mundo digital. Pero sí, los papás jóvenes, híjole, sí la tienen difícil, ¿no? Muchísimas gracias. Ali, ¿quieres comentar algo? Gracias. ¿Sí? No, estoy igual. La pregunta que lanzó Esperanza como pregunta de opinión, pues sí nos hizo saber que esta novela definitivamente es atemporal, que está independientemente en la época en la que estamos viviéndolo, ¿no? Y yo quisiera mencionar una frase porque el soñador dice, Nastenka le invita, ¿qué clase de hombre es usted? Comience cuanto antes a referirme su historia. Y el soñador dice, ¿mi historia? ¿Quién le ha dicho a usted que yo tengo historia? No tengo historia alguna. Y muchos jóvenes, y nosotros también, no necesitamos decir somos jóvenes, tenemos crisis de identidad, ¿no? Tenemos crisis de qué he hecho en mi vida. Y no importa la edad que tengamos, entonces sí tenemos historia que contar. Entonces sí hay muchas frases que llaman y que mueven muchísimo. Pues bueno, yo invito a Rocío a que participe y después continuamos con Carlos. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Ali. Pues yo agradezco muchísimo el conversatorio sobre Dostoyevsky. Elena, qué hermosa exposición. Nos da mucho material para poder investigar más, ¿no? Me deja inquieta que tus mentores, ¿no? O sea, que tuvo a Pushkin. Quiero saber más de Pushkin, ese poema que se convirtió en prosa, y cómo somos fruto, bueno, los grandes escritores son fruto de de inspirarse también en otras mentes, y que el Evangelio lo acompañó 8 años, ¿no? Y que haya sido casual que lo haya exonerado. Eh,
quisiera compartir que en Santiago Posteguillo nos hizo ver, ¿no? Cómo él era jugador y pierde todo y su editor dice, no, ya de aquí soy, ¿no? Me voy a quedar con su obra y él consigue a la chica taquígrafa, ¿no? Y ya se enamora también porque él que escribe hermoso. Imagínate haber estado transcribiendo lo que él editaba, como la mayor velocidad de su mente. Pues fue muy, ese antecedente del libro de Posteguillo y estas noches blancas, yo sí tuve pues, la bendición o la fortuna de estar un poquito en San Petersburgo cuando fue el Mundial de Rusia y estaba Algaraza del Mundial allá, me tocó una invitación y estuvimos ahí en los ríos en algún café donde decían, aquí venía Dostoyevsky, ¿no? Decía yo, no, es posible que pude observar, oscuro, ¿no? La ambientación, libros, máquinas de escribir, no sé si era la de él, pero sí agradecer que me nace ir en esas épocas de junio y quedarse ahí a dormir sin poder dormir, o sea, con el día encima de ti sería hermoso. Pues bueno, gracias y felicidades, gracias Esperanza, gracias a él. A ti, Rocío. Gracias, Para gracias, Rocío. Rocío y todos, por favor, queridos, no váyanse a Rusia ahorita. No es el momento, hay que esperar. Porque lo mismo que pasó con Dostoyevsky, con Pushkin, este espacio de gran cultura ahorita está amenazado, vive un momento de disturbios políticos que no es el espacio para comentar, pero no, por más amor por Dostoyevsky y Pushkin que tienen, mejor esperan un ratito, por favor. Y luego sí, en Petersburgo hay museos extraordinarios de Pushkin, de Dostoyevsky, de Bulgakov, por supuesto, y de muchos otros escritores más, pero hay que ser prudentes con nuestros tiempos. Y mientras vamos a tomar cursos, vamos a informarnos para tener ojos cuando van a estar ahí para poder ver todas estas bellezas. Y a su gente, querida Elena, yo he tenido la fortuna también de estar en San Petersburgo y una de las experiencias más bonitas fue su gente, qué profundidad, qué cultos son también, ¿eh? Qué manera de entender su presente a través de la historia. Eso a mí me transformó, porque no era un orgullo nacionalista solo porque pertenecen a eso, sino porque lo entienden, lo estudian, lo apropian, lo viven. Es decir, era algo mucho más profundo. Así es que yo me acuerdo cuántos años hace que nos vimos en México, nos tomamos un café y las cosas estaban medio turbias Sí. y deseamos que fuera por poco tiempo y Sí, lamentablemente, bueno, siguen sí. todavía, ¿verdad? Pero para mí es muy claro que Dostoyevsky, Pushkin y toda la literatura y cultura rusa son víctimas de estos disturbios políticos, lo mismo que esta gente que como tú dices es la gente profunda, que quiere conectarse con su pasado, pero no siempre la política nos apoya en esto. Los Son víctimas permite, de esta ¿verdad? guerra. Sí. Fíjate, Sí. a ver, quiero nada más hacer una puntualización y ahora, Carlos, te damos la palabra. Cuando invité a Elena y le dije que queríamos que viniera aquí al club, dije, es que vamos a leer un ruso. Y entonces Elena me dijo, se emocionó y me dijo, ay, es que tenemos muy buenos escritores rusos actuales, contemporáneos, ¿no? Así es que antes de que se me olvide, Elena, cuando cerremos este conversatorio, sería muy interesante que nos des esa pauta, ¿no? De qué está pasando con la literatura rusa actual y quién está escribiendo ahora, porque seguramente habrá un Dostoyevsky por ahí también reflejando la vida no fácil que les está tocando vivir, ¿no? Y sería interesante también leer a un contemporáneo y entender cómo ve la Rusia en este 2026. Ahorita, De hecho, presintiendo seguramente contigo ya nos sentimos esperanza, hice un apartado. Primero escuchamos a Carlos, a todas las preguntas y para el final les voy a dar un par de sugerencias, genial. porque justo el mayo pasado salió una novela que el autor, que ni sabemos de dónde vivimos, pero este autor ustedes lo tienen que conocer y leer su obra y al mismo tiempo estoy consciente que traducirlo está en chino, porque tienes que ¿No está estar en dentro ruso? del contexto
¿saben? Para entender de qué está hablando, pero les voy a hablar de él también y les voy a recomendar un par de también incluso de películas que para entender el mundo, el país de Dostoyevsky, el país de Pushkin, el país de Tchaikovsky, no del país del Putin, porque Putin para mí es un virus, es un COVID más, que Ya, va y viene. Pero la cultura tiene que sobrevivir como sobrevivió Virgilio, como sobrevivió Cicerón, ¿verdad? Después de que cayó Roma. Claro, muy castrados, muy aniquilados por todas las censuras que vivieron sus hombres, sus obras, pero sobrevivió, si algo sobrevivió de Roma, es su literatura, es su cultura. Y lo mismo espero va a pasar de esta formación política que algún día tiene que este imperio caer, pero esto no quiere decir que tenemos que dejar de leer a Dostoyevsky, claro. maravillarnos con Pushkin, maravillarnos con todos otros escritores, Bueno, a ¿no? ver, es que el espíritu vive siempre, vive por siempre, ¿no? Así es que caerá el régimen, terminará, no nos acordaremos, ¿no? De los que vivieron, pero sí de sus obras, no nos acordaremos de esto, pero permanecerán sus obras, las buenas y las malas. ¿A quienes nos vas a recomendar, viven en Rusia o viven fuera? No, algunos ya murieron, otros no están afuera, Están porque afuera. toda la gente pensante, toda la gente con postura propia simplemente no pueden sobrevivir en este régimen asfixiante. Al menos la única opción es la cárcel y el destino de Navalny, como ustedes bien saben. Ya. La gente pensante está afuera o ya está en otro mundo, pero sus obras también hay que mencionar. Claro, es que también, bueno, una por seguridad, porque vivir en ese régimen, y otra porque sería muy difícil dar a conocer sus obras desde dentro, ¿no? Ujú. Bueno, ahora lo hablamos. Carlos, buenos días. Gracias. Y bueno, sin entrar todavía en esta misma polémica, Elena, nada más como antecedente, desconozco quién eres, pero ¿hace cuánto que vives en México? Porque hablas, para empezar, perfecto español y en eso tú misma lo estás ahora mismo en la conversación con Esperanza, el contexto en el que tú llevas ya más tiempo en México y que tienes ese equilibrio de vivir fuera de un régimen fuerte. Esa era una introducción para ya ahora sí tocar el tema de que entrando con el autor y de la época, para mí totalmente romántica, es algo que sí ¿quién no sufrió su primera derrota de que le dijeran, no, no te quiero o no te voy a dar el beso porque no me gustas? O sea, el ser el primer amor que siempre todos tuvimos. Y bueno, también aquí desde el punto de vista de hombre, porque he escuchado más a las mujeres que tienen ese carácter más femenino, que fue un hombre, como han sido muchos de estos escritores románticos, para mí es muy romántico todo lo que está en esta propia novela, y suena chistoso porque eh, dentro de esto me vino a la mente una canción mexicana que se llama Renunciación, y nada más le voy a leer un pequeño parrafito, que es lo que yo veo que se dio con el soñador. Dice, no habrá reproche de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida, mi pobre vida, que es para ti. O sea, yo ahí veo en el final del propio soñador que dijo, híjole, se me fue, pero no importa, sé tú feliz. Entonces, es algo también muy bonito, una novela que yo también ya había leído antes, pero que de Dostoyevsky, que si hay toda una época que es conocer la Rusia que muchos de nosotros no conocemos, sino a través de su literatura. Gracias, Elena. Muchas gracias. Brevemente, yo vine a México en otro momento, yo vine a México hace 30 años. Fue porque me fui a estudiar a Inglaterra y ahí conocí a un mexicano quien robó mi corazón y a cambio me regaló todo un país, toda una cultura, todo un nuevo lenguaje, muchos amigos
y hasta enero de este año estaba yo muy ligada con mi país porque mi mamá estaba viva. En enero mi mamá falleció, pero yo este año no puedo entrar todavía para poder entregar sus restos humanos al lugar donde ella quería que tiene que estar entregado, para que vean el nivel de peligro. ¿Sí? Yo sé que en las noticias en México todo esto no aparece, pero no es un lugar todavía, digamos, para las personas que vivimos afuera ni para visitar de turista. A lo mejor les podemos apoyar económicamente, pero de todas formas es algo muy delicado, ¿verdad? Hay que esperar otros momentos por la prudencia, por el respeto a nuestros muertecitos, ¿verdad? Ay, Y Elena. y entonces, por eso, yo sí trabajo en la Ibero, Carlos, gracias a Dios, y gracias a esto conocí a Esperanza. Y justo cuando acabó COVID y Esperanza estaba aquí en México también, recientemente cuando falleció tu mamá, ¿recuerdas Esperanza? Y también me tocó como la dicha, conocerte en el momento de tu desdicha, de tu sufrimiento humano, que ahora sí te entiendo mejor, el momento que tú estabas viviendo. Pero otra vez regresando a esta pregunta de Carlos, que recuerdan que antes el hombre que conoce su primer amor, ¿verdad? Y no está correspondido, tiene como que tiene sus esperanzas, sí, vamos a vivir felices, no sé qué, no sé cuándo, y luego, ups, apareció el otro, entonces bye, tú quédate, ¿no? Con todos tus manitas ahí que empezamos a darnos para ser felices algún día. En aquel entonces, el hombre tenía oportunidad de convertir, de experimentar incluso este amor divino, de bendecir a esta mujer que tú amas, que no estás correspondido, pero tú la amas, y llegar a esta postura de Dios. ¿No? Que no lo mencionamos todavía porque también como que no está muy reconocido por los críticos, pero yo siento de esta aceptación y de no pelear y bendecirte y dejarte ir es una postura de Dios. Y ahorita que tenemos aquí en México, desgraciadamente tenemos los enceles, ¿verdad? Me dijiste no, entonces te voy a matar. Entonces, y en esto coincido con Esperanza, a lo mejor si nuestros chavos hubieran tenido oportunidad de leer Las Noches Blancas sobre estos momentos de desdicha, a lo mejor no tendrían que matar a las niñas que les negaron su primer beso. ¿Me explico? Ujú. Y al mismo tiempo hay una canción muy bonita porque sí les voy a recomendar algunos escritores que ustedes tienen que conocer. No porque son rusos, sino porque igual que Dostoyevsky son muy humanos, pero por diferentes razones políticos nunca llegaron a nuestros alcances. Por ejemplo, en los años después de la Segunda Guerra Mundial existió incluso una subcultura, porque no estaban permitidos por los políticos, pero estaban escribiendo novelas que estaban la gente transcribiendo a mano y compartiendo entre sí esta cultura paralela. Se llaman ellos los hermanos Strugatsky. ¿Sí? Y hay varias novelas escritas de forma fantasiosa, como ciencia ficción, ¿sí? Pero varios de sus novelas actualmente ya son películas. Y una de las películas y de las novelas se llama Qué difícil ser Dios. Y tú ya mencionaste una canción. Quiero que escuchemos las palabras de esta canción que, ay, no sé si lo ven o no. Sí, Sí. perfecto. Sí, sí, sí.
voy a parar aquí, nada más un segundito para decirles que esta canción, que a lo mejor ustedes ya la habían escuchado antes, ¿no? Tiene el mismo nombre que una de las novelas de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky, ¿sí? Que se llama Qué difícil es ser Dios. Y es una novela futurista en el cual, otra vez, 1964, pero es una distopia que posesiona a un investigador, se supone que soviético, viajando a otro planeta donde ellos están 800 años atrás que nosotros como civilización. Entonces, él teniendo todas las herramientas, teniendo muchos criterios, ¿verdad? Para ver todo mal que ellos están haciendo, al mismo tiempo no tiene derecho ni permiso para intervenir, ¿no? Qué difícil es ser Dios. Pero regresando a Dostoyevsky, y a nuestras noches blancas, ¿sí? Dostoyevsky nos dice al contrario, es difícil, a lo mejor para ti como persona es difícil ser Dios, pero en el momento cuando ves que la persona que tú tanta amas encuentra su amor en otro camino, siendo Dios, bendícela. No sé si ustedes sienten estos matices, ¿no? Ante desdicha, antes de que alguien amado me dice adiós, ¿no? No le voy a echar sal ahí en su puerta, sino al contrario, la voy a bendecir. Y 15 años después voy a recordar mis únicas 3 o 4 noches que pasé ahí con mis esperanzas, sin convertirme otra opción otra vez en estos cinceles. Y entonces ahora sí te voy a matar porque me dijiste que no. Por eso hay que leer literatura clásica, para que nuestros chavos tienen más opciones. ¿Cómo llegar a ser Dios en una cuestión tan personal? Qué bonito. ¿Verdad? Muchas gracias, gracias. No, a ustedes. ¿Más preguntas, comentarios? A ver, a ver. Oye, mira lo que, a ver, ay, ya se miren, les voy a presumir esta foto. ¡Ay, sí! Somos nosotros cuando yo tenía otro color de cabello. Digo, yo lo tenía largo. Y tú tenías Querida largo, sí. Elena, qué bonito, mira, Ay, esta es sí, del gran recuerdo. 24 de junio del 2022. ¿Ves? Precioso, precioso, de Sí. verdad. Y Siempre después hicimos varios proyectos muy interesantes. muy interesantes y tenemos que seguir haciendo, Elena. Sí. Tenemos que seguir haciendo porque algo que me fascina de ti es que estás constantemente pues buscando, estudiando, formándote. Es una mujer muy curiosa y una mujer que siempre está pensando en qué puede aportar. También eres muy generosa por ello. Así es Ay, que gracias por tus ojalá, bellas palabras. ojalá que sí. Es Y mi bueno, amiga, ¿ok? Yo sé que supe es amiga de ustedes también, pero sí, gracias. claro. Ujú. Supe del fallecimiento de tu madre y claro, pues, bueno, a ver, sabes, un abrazo solidario como te lo comenté. Lo que no sabía era esta cuestión bueno, de que por las cuestiones terrenales, ¿verdad? No hayas podido cerrar ese círculo con amor. Sin embargo, sé que sí lo has hecho con tu corazón Sí, y esperamos que muy pronto puedas lograrlo también claro. físicamente, porque es importante. Fíjense Gloria. cómo una vida, una mujer como Elena, ¿no? 30 años fuera de su país, como siempre los mexicanos adoptamos a todos y más si son buenas personas, ¿no? Pero es difícil, debe de ser difícil. Nos cuesta imaginarnos a todos los que estamos aquí hoy lo que es no volver a tu patria porque no puedes, no porque no quieres, sino porque no se te permite volver. Eso debe de ser algo fuera de toda lógica y pues debe ser algo realmente muy difícil de sobrellevar. Pero qué bueno que estás en México, porque Pero ahí sabes, Esperanza, al mismo tiempo escuchando tus palabras dulces que me caen de veras como bálsamo a mi corazón, al mismo tiempo y por el flujo de plática que estamos llevando, es mi oportunidad de llegar a este amor divino, a mi cultura. Y al mismo tiempo que no estoy de acuerdo, más bien estoy muy desacuerdo con todo lo que están haciendo Lukashenko y Putin,
no caerme en tentación también de aniquilar toda la cultura que traigo en mis venas, Claro, claro. ¿verdad? Entonces es aprender a separar y aprender a amar con los ojos de Dios. Ujú. Y fácil no es, por supuesto que no. Porque vivir en otra edad no es lo mismo que ser introvert o extravert en tu propia cultura, pero asumir que ser otro en este país que sí me acogió desde los 30 años y me siento feliz aquí, pero nunca seré parte de. Y al mismo tiempo regresando 30 años a mi país, donde tengo mis conocidos, también no pertenezco. Entonces, ¿sabes? Habitar esta otra edad es algo que los hermanos Strugatsky nos enseñan. Cómo tú, incluso viviendo en un país que no te permite publicar lo que tú quieres decir, tienes que inventar una lengua alterna y va a crearse una subcultura que ahí, peligrando incluso su vida, van a transcribir a mano tus obras, porque las ideas no hay forma de frenar. ¿Ni para qué? ¿Ni quién lo puede? Pues nadie. Ujú. Como decía, a ver, lectores en construcción, ¿quién dijo? No hay cerrojo ni poder que limite mi pensamiento, que ponga una cárcel en mi pensamiento. Mujer, escritora inglesa, ¿quién? Estrellita, punto extra para quien se acuerde. Virginia Woolf. Eso mero, muy bien. Sí, a ver, querida Elena, quienes migramos somos, de verdad, nos hacemos una capacidad de adaptación tremenda, ¿verdad? Porque, claro, vas a México y, ay, pues, que ni que ya hablas como española. Y yo, pues, ¿cómo que voy a hablar como española? Ay, ni que, ahora ya lo quieres todo porque como vienes de visita, ay, ¿no? Así, ¿no te pasa que dices, ya no soy ni de aquí ni de allá? ¿De dónde, pues? Y eso tiene mucho que ver también pues, con eso, con adaptarte y creo que te convierte en una persona muchísimo más comprensiva, ¿no? Mucho, mucho más, digamos, cercana con las necesidades de los otros, porque al final no puedes pasar por encima de todos porque tú estás también en un eterno proceso de adaptación que nunca se va a dar por terminado, nunca. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para nuestra querida Elena, hay que volverla a invitar, ¿no? ¿Verdad que sí? Vamos a leer más rusos, ¿verdad que sí? A ver, Elena, una pregunta rápida. Si tú fueras una librera, entramos a tu librería y te decimos, recomiéndame un autor ruso para empezar a leer a los rusos. ¿A quién me recomiendas? ¿Nos recomiendas? De los que, si quieres depende de lo que buscas. Porque si estás en tus dramas amorosas, por supuesto, Doctor Zhivago, Boris, ay, ayúdame. Ay, se me fue su apellido. De Boris, ay, Doctor Zhivago, ¿quién escribió? Pasternak, Boris Pasternak. Sí, sí, estás con tus rollos ahí, amorosos, pero aparte hay muchos cambios políticos que están sucediendo y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué onda? Mi vida sigue pasando, ¿no? ¿A quién tengo que escoger en Oye, todas estas? otra pregunta rápida. ¿Autora? ¿Autora rusa? Es poetesa, ¿se vale poesía o no? Claro, sí. Sí, Anna Akhmatova, 100%. Porque todos los que en diferentes momentos salimos del país, yo hasta también les podría enseñar de mi librero un compendio de sus versos muy, muy, muy chiquitito que cabe en cualquier bolsa, los versos de Anna Akhmatova. Ella es el alma de una mujer rusa. Anna Akhmatova. Marina Tsvetaeva también es muy, muy, muy interesante como autora, como poeta también, como que las mujeres rusas se fueron por parte de la poesía. Ujú. Ana Akhmatova, justo, Ali está escribiendo Ana Akhmatova, Marina Tsvetaeva, ¿sí? Pero si quieren ustedes ver que la distopia 1984 de Orwell no es la única La que, vamos a leer sí, al próximo ciclo. mira, pero si quieren, porque no es la única, No, tristemente. no, Hay no. un autor, desafortunadamente él ya falleció, se llama Vladimir Vainovich.
En 1982, cuando todavía vivimos en pleno comunismo, con Brezhnev y todo lo demás, él escribe y puede publicar hasta 1986, ya son los años de Gorbachev, pero todavía nadie podría ni imaginar que la URSS va a caer. Vladimir Vainovich escribe esta sátira distópica, créanme, muy al nivel de Orwell, de su 1984, que se llama Moscú 2048. Esta novela se llegó a ser también, lo mismo pasó que con Orwell, una distopia hecha realidad, ¿sí? Nada más que no atinó las fechas. Él pensó que la fusión entre el Partido Comunista, la policía secreta, y la religión ortodoxa va a darse para 2042, ¿sí? Pero todo esto se dio un poquitito antes, una distopia que tienen que conocer, ¿sí? Y para eso, pero si quieren entender los rollos, las cucarachas que viven en la mente de Putin y sus aliados, les recomiendo esta obra, pero no la vean por favor con los ojos de la gente inteligente, de Mikhail Yuriev. Él ya no está vivo, pero él prácticamente escribió otra distopia que describe lo que Putler está haciendo realidad. Se llama El Tercer Imperio, la Rusia que estaba destinada a ser. Esta distopia, como aquí dice, una crónica pseudo-ensayista, fue publicada en 2006 y al parecer fue el único libro que leyó Putin y decidió hacerla realidad, ahora invadiendo los espacios de los países vecinos, aniquilando totalmente su país propio, su población, porque es un genocidio del pueblo ruso en sí lo que él está cometiendo ahorita. No nada más está cometiendo genocidio contra los ucranianos, es un genocidio contra su propia cultura, contra su propia, pero todo está narrado en esta cosa que se llama el Tercer Imperio. No es una obra literaria, más bien les va a dar asco y vómito, pero por lo menos van a entender quién inspiró a Putin a hacer lo que está haciendo, ¿no? Y el escritor a quien amo, y yo estaba diciendo, ay, no puse el nombre en español, ahorita me corrijo esta mala, este error mío, se llama Víctor Pelevin. Este, Este es el escritor del que me hablaste, el joven. este escritor que yo te estaba hablando, que les dije, lean por favor a Pelevin, porque él está vivo, pero su caso es muy, muy, muy tétrico, muy siglo XXII, ¿sí? No XXI, el siglo XXII, porque no sabemos dónde él vive ahorita, ¿sí? Desde hace mucho tiempo él dejó la URSS, no la URSS, él dejó ya la Federación Rusa, salió como en los años 90, pero una vez al año a través de sus abogados, llega a la oficina de sus abogados un PDF con su nueva novela. Y la novela que salió este mayo, en mayo 2026, se llama El regreso de Barba Azul. Si ustedes conocen este cuento de Barba Azul que mataba ahí a sus novias, ¿recuerdan? Sí. Sí, es una distopia que él escribió que se llama El retorno de Barba Azul. Yo ya lo leí, por supuesto que en internet, porque está en Common Creators, en CC. No estoy segura si está traducida y como les dije, como que lo dudo que será fácil traducirlo, pero de la misma portada, no sé a quién ven ustedes en la portada de este libro que fue publicado en mayo de este año, El retorno de Barba Azul, ¿a quién ven? A ver, ponla otra vez, a ver. En la portada nos tenemos que fijar. Ay, perdón, sí, es que no les estoy compartiendo, ¿verdad? Se llama Come Solas. A ver. Según yo, estoy compartiendo. Aquí, Ah, mira, ¿a quién ven? Entonces, Víctor Pelevin es el nombre de este autor, que ni sabemos ni dónde vive, ni cuáles son sus circunstancias, quien nada más una vez al año entrega una novela nueva. ¿A quién ¿Qué? ven en la portada aquí a mano ¿Es derecha? Henry Epstein, no se parece? Claro, claro. Oh, ¿Quién más? ¿A quién más? Jesucristo. por la Cristo, corona, A ¿no? Jesús, por la la corona de corona, espinas. a Juan Jesús y Melena y el gorro. El Che.
Exacto, sí, Claro, ¿verdad? es Sí, Che Qué Guevara. vara. Che Guevara, Entonces, ¿no? este hombre, Víctor Pelevin, de veras les va a volar la cabeza. Si no van a entender nada en la primera parte, váyanse al final donde él da oportunidad a Maslow, a este famoso Maslow, quien creó su pirámide de Maslow, ¿recuerdan? De las necesidades de Maslow. Ahí el autor le da oportunidad de recorrer esta pirámide, ahí muy el estilo egipcio, con uno de los dioses egipcios para darse cuenta que es una ridiculez total, pero lo tienen que leer. Es muy chistoso, es esta sátira, una sátira muy cruda, ¿sí? De Víctor Pelevin. Pero ¿por qué les recomiendo mucho? Porque en 1999, cuando todavía Rusia vivió bajo el mando de este alcohólico Yeltsin, quien entregó el país prácticamente a las policías, a su guarura, a la policía secreta que es Putin, ¿sí? En 1999, Pelevin publica una novela que ya la convirtieron en una película. La novela se llama Generación P, ¿sí? En el cual él está haciendo también una obra distópica, en el cual necesitamos en Rusia un presidente. ¿Quién va a ser el presidente? Entonces, este politólogo que tiene que llegar a, no sé, a algún lado y quien necesita un personaje para que sea el siguiente presidente de Rusia, le da, digamos, en un Uber, en un Didi, le da el aventón un chofer y sus pláticas ahí muy del pueblo traen a este politólogo la idea, oh, de este chofer vamos a ser el presidente. Pero ¿qué creen ustedes? Putin, no sé si sabían ustedes, después de que él fue el espía ahí en Alemania, cae el comunismo en Alemania, él regresa a Petersburgo y él trabaja del chofer de Didi, de chofer de Uber, de taxi. ¿Sí? Y, ¿Cómo? sí, y fue su conocimiento con un alto mando posteriormente en Petersburgo que le permitió llegar a ser guarura y luego llegar a ser el presidente ya los últimos 26 años. Creció toda una generación que lo único que sabe es Putin. Pero Pelevin fue el primero quien en esta obra Generación P prácticamente hizo esta declaración que se hizo realidad. Dices, miedo. Pero este autor, eh, estoy segura que sus novelas anteriores, a lo mejor El Retorno de Barba Azul, todavía es demasiado reciente para traducirlo, con todo que ahorita con inteligencia artificial se hace rápido, ¿verdad? Pero es esta fusión de todos los mundos que caracteriza este espacio actual. Y ahí viene un aviso muy, muy, muy importante. En este intento de decir qué difícil es ser Dios y yo voy a aplicar amor divino a esta chica que me volaron, ¿verdad? Y no voy a ser un encel. Ahí también un documentalista de orígenes españoles él se llama Ricardo Marquina, ahí aparece su nombre, un documental de Ricardo Marquina. Él sacó justo antes de invasión a Rusia este documental que se llama Rusia en Revolución Conservadora. Si ustedes se animan a ver este documental, que otra vez salió antes si no me equivoco, salió en 2021, por ahí, antes de invasión en Ucrania. Pero van a ver ustedes esta sopa marrucha que traen los pobres, porque al mismo tiempo se sienten unos dioses, ¿verdad? Y al mismo tiempo están en la portada, aquí en la portada de este screenshot, ustedes pueden ver las imágenes del último emperador y su familia, que ahora ya son santos de la Iglesia Ortodoxa, que Ay, sí, hace 100 ¿verdad? años que los mataron. Entonces dicen la sopa marrucha que los pobres traen en su cabeza, ni cómo aguantarlo. Es el zar el que está ahí, ¿no? Totalmente, sí, justo, es Nicolás el segundo con su esposa Alejandra y con sus hijos, que ahora sí son santos mártires, ¿Qué tal? ¿sí? Ay, Entonces, sí, es esta sopa marrucha, si ustedes sí entienden que toda la orquesta regocijo, que está toda la tocando al mismo revolvedura. tiempo. Sí, entonces si lo entienden ya va a entender con un poco más facilidad a Víctor Pelevin.
También no pierdan a Ricardo Martina, de hecho, él siendo periodista de orígenes españoles, vivió mucho tiempo en Rusia, tiene su canal propio, porque tonto no es, él fue periodista independiente. Entonces le compraban diferentes agencias una entrevista con tal y le pagaban sus viáticos. Iba ahí con los aviones todo pagado a diferentes regiones de la Federación Rusa y después de hacer lo que le encargaban, tomaba muchísimos videos y los convirtió en estos documentales. Entonces, si ustedes quieren ver cómo fue Rusia otra vez antes de invasión a Ucrania, porque Ricardo Martina tuvo que salir de Moscú, por supuesto, ¿no? Pero su página es súper, súper valiosa como fuente. Y les quiero recordar que ahorita en Cannes, el Grand Prix dieron este año a Minotauro de Andrés Zvyagintsev. Todavía no lo vi, se supone que en el otoño va a salir para poder ver esta película, este Grand Prix de los Festival de los Cannes, pero está hecho por un director de cine de orígenes rusos, quien salió en 22 por desacuerdo también con esta postura de Putin. Y se supone que tiene algo, mucho que ver con, está ambientada la historia en los tiempos de guerra con Ucrania. Se supone que es una película que vale mucho la pena, pero estoy segura que es el caso porque Andrei Zvyagintsev, que aquí saqué esta frase, ¿no? Él antes de esto sacó otra película que también les recomiendo muchísimo. Esta película es de 2019, se llama Leviatán. Y lo mismo que con Dostoyevsky con sus Noches Blancas, la elección del nombre tiene tantas capas, tantos niveles, porque por un lado la película ocurre en la península de Kola y muy al norte de Rusia actual, ¿sí? Pero al mismo tiempo él hace una referencia bíblica a Jacobo 40-20, 41-26, y la postura del director es que Federación Rusa actual es un espacio que nos tragó Leviatán, ¿sí? Entonces prácticamente hace una narrativa que mezcla los tiempos bíblicos, la realidad política actual en Rusia y en esta búsqueda, ¿sí? Que para los rusoparlantes aparece en todas las obras de Dostoyevsky también, la diferencia entre la verdad y istina. Istina es muy difícil traducir a otras lenguas porque en otras lenguas no existe. Istina es esta verdad divina que nada más Dios lo sabe. Y nosotros en nuestro plan terrenal nada más estamos buscando esta verdad divina, ¿sí? Esta istina. Y es en esta búsqueda entre lo divino y lo terrenal donde podemos nosotros ubicar todas las obras que les estoy mencionando, de Vainovich, de los hermanos Strugatsky, de Anna Akhmatova, de Marina Tsvetaeva. Elena, qué bárbara, ¿eh? No, no, no. Yo le dije, Los quiero, Esperanza, tú sabes que te quiero mucho. ay, Y, yo te adoro y a también. tus amigas y amigos, por supuesto que también. Claro, pues mira, y además ya tienes aquí más fans que se juntan a mi sentir para que te sigan, para que vean también lo que haces, para que también te acompañen, porque como les decía, Elena es una mujer muy generosa con lo que sabe, lo comparte y vale mucho, mucho todo lo que ella nos da. A ver, pues, y le digo a Elena, pues a ver, 40 minutos, ¿no? Platicamos de Dostoyevsky y 15 de preguntas y respuestas. Ya casi llevamos 2 horas. Nos traes películas, obras de teatro, documentales, no sé cuánto, la serie del escritor contemporáneo del otro y del otro. Nos vamos a llenar de Rusia, pero ¿saben qué? Creo que todo está direccionado a algo que es muy valioso y es la representación de un pueblo. ¿Sí? Es decir, lo que el pueblo ha vivido, por lo que un pueblo ha pasado y además, qué pueblo, ¿no? Qué determinante es para nuestro planeta, cómo ha sido también determinante todo lo que ha sucedido y lo que está pasando Rusia para el resto del mundo. Entonces, es también
hacer digamos, dar este paso hacia la cultura, pero también dar este paso hacia la comprensión de lo que vivimos y de cómo es que nos ha llevado todo lo que ha sucedido al momento actual. Vamos a cerrar, tenemos a dos participantes más, queridísima Elena, y ahora sí te vamos a dejar descansar, aunque no queremos que te vayas porque está súper interesante, pero ya para cerrar este conversatorio. Está Titi, hola. Hola, Ya, se cerró tu micro, Titi. Ahora se cerró tu cámara. Ahora se cerró tu micro. Sigue cerrado el micro, Titi. ya, Ahí está. ¿me oigo? Ya están Sí, las dos. Sí, sí, sí. solo Elena, darte las gracias y compartirte ha sido para mí muy emocionante. Cuando yo tenía 11 años, hace más de 50 años, estuve en tu país con mis papás. Mi papá era un gran amante de toda la literatura rusa y la cultura rusa y nos llevó a visitar tu país, pero estuve justo en las Noches Blancas y se llamaba Leningrado, era en la época comunista. Y como una niña de 11 años, te imaginarás el miedito que sentía, pues, la emoción de estar en un país pues comunista, donde no podíamos salir a la calle sin acompañamiento, donde todo el tiempo éramos vigilados desde el hotel y de todas partes. Y siento mucho lo que estás compartiendo todavía ahorita. Digo, ¿cómo es posible que se pueda vivir todavía con miedo después de tanto tiempo? Solo quería compartirte eso, decirte que increíble junto con toda la belleza que pasa todavía por mis ojos de tu país, de veras un lugar increíble, pues también haberlo vivido así y por supuesto estar enamorada desde antes y después de todos los escritores rusos, porque pues quedó para mí en mi corazón. Te mando un abrazo y rezo porque pronto todas estas locuras que vivimos en el mundo se terminen. Muchas gracias por tu plática, ha sido muy enriquecedora, he gozado mis noches blancas que tengo guardadas en mi corazón doblemente con el libro que estamos leyendo. Un abrazo para todos. Gracias, Titi. Bueno, Claudia, cierras brevemente este conversatorio con la última participación. Bueno, decir que yo quiero tomar clases contigo, Elena, de historia rusa. Tú mencionas que estás en la Ibero, yo soy exalumna de la licenciatura en historia de la Ibero y me apasionaría tu conocimiento, tu forma de transmitirlo, me encantó. Muchas gracias. Sí, pues pónganse en contacto con Elena, de verdad. O hagamos algo, Elena, o te vienes y das unas charlas aquí a escritores en construcción y hacemos un curso, o yo no sé, pero es que sí, hay que, digamos, retomar pues esta conexión, porque aunque nos tenemos mucho cariño, la vida de pronto pasa muy rápido, ¿no? Y eres Y una mis joya. tiempos, sí, mis tiempos están comprometidos porque no les conté niñas y niños, pero también se me ocurrió meterse a hacer un doctorado en comunicación. Oh, Por eso justo estoy leyendo todo esto de Instagram, porque mi trabajo es sobre performáticas del poder y liderazgo femenino en diplomacia digital. wow. Entonces, cómo nuestras primeras damas, primer ministras y presidentas mujeres se posicionan en las redes sociales a través de la lectura de su comunicación no verbal. Entonces, en realidad mis tiempos son súper comprometidos. Sí doy clases, si quieren, los que están en México, y las puedo invitar porque además de la Ibero doy clases en la UNAM. Y en la UNAM el semestre que viene, como ya es por muchos años, les doy cursos sobre Rusia y Asia Central en la Universidad Abierta. Por lo ¿Dónde te mismo, pueden contactar, Elena? sí, les puse ahí al inicio mi correo de la Ibero, porque como estamos en formato de Ibero, porque en la Ibero yo tengo tres materias, ¿sí? Para los chavos de licenciatura. Les doy violencia y construcción de la paz en inglés y en español, pero no sé qué tanto nos van a permitir que ustedes entren de oyente a mi grupo de violencia hacia la paz, que es súper, súper interesante. Es de área de reflexión universitaria, entonces es el pensamiento jesuita aplicado a todo lo que vivimos, ¿no?
porque violencia no es nada más lo que desaparición de las personas, ¿verdad? Aquí en las calles. Los tatuajes que ponemos, el box, ¿verdad? Las personas aplastadas ahí a la hora de celebrar el ángel, es también diferentes formas de violencia. ¿Cómo nosotros podemos construir el mundo de la paz? Entonces es una opción, opción B, pueden entrar de oyente a mis clases de Rusia y Asia Central en la UNAM. Ahí Y sí, ahí sí sí, pueden esto sí, entrar. sin problema. Él empieza el día 15 de agosto y es cada 15 días, porque es universidad abierta, es para la gente que trabaja Ok, y hace pues su... esas de la UNAM que tienen que ver con Rusia están sensacionales. ¿Tienes algún otro correo que no sea el de la Ibero? ¿Algún otro? ¿Algún otro? Sí, claro, les puedo dar mejor mi personal, porque de hecho sí, ahora que estamos de vacaciones a la Ibero ni voy a entrar. Me refiero a su correo. Lo Ahí. estoy escribiendo. Y vamos, no la pierdan de vista a nuestra querida Elena, a la cual ya Sí, ahí lo tenemos. sí, Eh, sí. pues ha sido como siempre un verdadero placer, Sí, Elena, Esperanza, te esperamos aquí mucho para poder darnos nuestros abrazos ¿verdad? y seguir disfrutando de los convenios anuales que estás haciendo. Este año yo pude entrar ahí de relámpago para escuchar las pláticas, pero no me dio ya la oportunidad para poder abrazarte. Pero sí No, estaba muy pendiente. sí, 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 es que siempre voy como Speedy González, hago 28 cosas en 3 días, pero voy a tratar de ir y también tener tiempo Y para si ver. no armamos un plan, porque esto del teatro ruso, ¿recuerdas que nos decidimos que vamos a esperar que se acabe la guerra? Sí, 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 a lo mejor también. Espero vamos, que la guerra termine pronto, por favor, me urge. te urge, ¿no? Es que de verdad, como dijo Titi, y todos nos sumamos a ello, que sea de verdad la energía de quienes deseamos la paz, que sea más fuerte y vibre más alto, porque ya el mundo se está cayendo a pedacitos y quienes lo estamos destrozando somos los que lo habitamos. Por lo Pero pronto nosotros tenemos no, nosotros al contrario, creamos estos espacios de paz, esperanza. exactamente. Creamos nuestras noches blancas porque ustedes ya están de noche ahí en España o todavía no. Pues mira, estamos de noche, tarde-noche de 38 grados. Aquí le podríamos poner noches infernales, porque no sabes cómo está ya el calorón. Así es que, Elena querida, gracias de verdad, un placer, sabes lo que te quiero. Y bueno, mira, encandilaste a todo un grupo, de verdad, con tu generosidad. Ali, Gracias, gracias a todos por todavía extenderse en este tiempo increíble y pues vamos a seguir dialogando con el libro, porque ahora sí que el libro es el punto de partida y hay muchas cosas para seguir hablando de la libertad, del miedo, de la felicidad, de todo de responsabilizarnos como adultos de las decisiones que tomamos. Así que el libro nos da también esa enseñanza, ¿no? Y ser felices y dejar ser feliz al otro. Muchas gracias, Elena. un abrazo, lectores en construcción. Gracias. Gracias y Muchísimas felicidades por gracias este y creo que me grupo. congelé. Gracias. Gracias, gracias, Ale. Gracias, Esperanza. Gracias a todos. Gracias a todos.